Sobre los íncubos y súcubos. El origen. El de Daemonialitate et Incubis et Succubis no solo incluye consejos y sugerencias para los exorcistas, sino que además utiliza algunos remedios paganos, oportunamente sacralizados, que resultan eficaces en la batalla del sacerdote contra el demonio. También explora cuestiones más inquietantes, como las relaciones aberrantes que pueden producirse entre mortales e íncubos y súcubos, seres de orden sobrenatural, demoníacos, que se alimentan de la energía liberada durante los arrebatos pasionales. El placer que se obtiene de estos seres, es como mucho, pasajero, desaparece apenas el vampiro se retira de la alcoba, dejando cierto sabor metálico en la boca que ningún erudito ha sabido explicar. El Liber Incubis et Succubis es un libro que expone un método oscuro para hackear los sueños, es decir, entrar en los sueños de alguien más y, una vez allí, proyectar el deseo bajo una forma diseñada específicamente para encontrar los puntos débiles en la psique de la víctima. Esta práctica no solo es inmoral, sino acaso inevitable. Este libro se describe detalladamente los hábitos perniciosos de estas criaturas. Los íncubos, de aspecto masculino, inducen pesadillas eróticas en sus víctimas mujeres para alimentarse de ellas. Buena parte de los grimorios medievales sitúan a los íncubos y súcubos como parte de la exuberante fauna del infierno, liderados por los ya mencionados Abrael, la reina de los súcubos, y Larimón, rey de los íncubos. Pero en el libro, Liber Incubis et Succubis, cambia radicalmente esta perspectiva. Según este libro maldito, dice que los íncubos y súcubos son entidades artificiales, creadas a través de la práctica de la magia para cumplir diversos propósitos. En esencia, son similares a los tulpas, o formas del pensamiento, que son básicamente entidades que se construyen por el hechicero en el plano astral, pero también en el físico, a partir de la fuerza de los pensamientos que las forjaron en primer lugar. Pero los íncubos y súcubos tienen una densidad tan grande que incluso pueden llegar a liberarse de sus creadores y merodear por nuestro plano, y hasta adherirse a una persona en particular, convirtiéndose desde ese momento en su constante fuente de alimento. Contar con estos servidores vampíricos puede resultar útil para el mago y la bruja, no solo con fines rituales, por ejemplo, durante la evocación y creación de elementales, sino también en tiempos de guerra psíquica entre dos hechiceros o brujas. Estos son dirigidos hacia alguien en particular, dependiendo de los planes a largo plazo de su hacedor. Para un ataque prolongado, el hechicero suele tener que alimentar a la criatura para asegurarse su longevidad. Si la criatura creada es masculina o femenina, no es relativamente importante, pero sí, el género del mago creador de estos seres implica algunos peligros prácticos. Los magos son más propensos a caer en las redes de sus propias creaciones, a diferencias de las brujas, debido a que los hombres están más dispuestos a aceptar el riesgo que implican este tipo de encuentros. Recordemos que los íncubos y súcubos son especialmente diseñados para identificar cualquier debilidad a nivel del deseo, incluso inconsciente, y a partir de allí ejercer una presión constante para despertarlo y estimularlo. Los magos y brujas deben ser extremadamente disciplinados para evitar situaciones desagradables. El problema con los íncubos y súcubos consiste en su naturaleza, no tiene otro propósito que alimentarse de la energía sexual de sus víctimas. No albergan otra intención. No tienen otro deseo, ni otro propósito, de manera tal que cuando éste se cumple, el mago o la bruja que los creó debería destruirlos, pero el Liber Incubis et Succubis sostiene que esto rara vez ocurre. Debido a que una vez cumplida su misión, los íncubos y súcubos han obtenido tanta energía que son capaces de resistirse a los rituales de destierro, y hasta liberarse de sus amos durante un tiempo. No obstante, esa libertad es solo aparente. Si el vínculo con su creador se rompe, quedan privados de la intención original que los forjó, de manera tal que solo pueden seguir existiendo si logran pegarse a una nueva víctima. Por otro lado, el Liber Incubis et Succubis sostiene que muchos magos y brujas son lo suficientemente negligentes como para dejarlos libres voluntariamente una vez que cumplieron su misión. Estos son los íncubos y súcubos más peligrosos, porque pueden existir independientemente de sus creadores, y hasta de una fuente de alimentación constante. Estas criaturas son tan fascinantes como peligrosas. Deben ser controladas por el mago o la bruja de forma constante, lo cual no es en absoluto sencillo.
Pensemos que los íncubos y súcubos fueron diseñados astralmente para seducir, y sus creadores tampoco están completamente libres de ser cautivados por sus atributos. Se cuentan muchas historias de varios hechiceros disolutos y brujas libertinas que crearon a estos elementales para una noche de placer, o varias, y terminaron obsesionados. Los servidores astrales solo deben existir para cumplir a voluntad de su creador, y deben ser desterrados y reabsorbidos una vez que se cumpla su propósito. De otro modo, el propio hacedor se convierte en víctima de sus creaciones. Un servidor vampírico puede ser un arma poderosa, como lo sería cualquier elemental correctamente cargado, si se lo utiliza con las precauciones adecuadas. Por ejemplo, el Liber Incubis et Succubis posee un capítulo entero dedicado a las propiedades necesarias que los íncubos y súcubos deben incorporar durante el rito de creación para no terminar doblegando la voluntad de sus creadores. Por ello, en un párrafo del Liber Incubis et Succubis acerca de la creación de estos seres, advierte lo siguiente. Si uno va a atacar a un enemigo célebre por su atracción hacia un sexo en particular, ya sea masculino o femenino, entonces debe crearse el servidor apropiado. Si el enemigo desea mujeres, entonces el hechicero creará su propia fórmula personal para fabricar un súcubo. Esto se puede hacer dibujando un sigilo que representa los atributos del servidor. El sigilo es un canal de creación a través de la concentración, pero que puede ser alimentado con fluidos corporales. Una vez creado el servidor, el hechicero no debe ofrecerle más fluidos. Se pueden crear varios servidores para la misma víctima, según los métodos de ataque. Los servidores también pueden utilizarse con fines positivos, como medidas defensivas. El hechicero podría tener tantos como desee, aunque 3 es el número máximo recomendado. En el Liber Incubis et Succubis también se habla de personas desequilibradas que son capaces de desear tan intensamente a alguien y de una manera tan baja que involuntariamente se proyectan a la fuerza en los sueños del otro, irrumpen en ese mundo onírico con formas grotescas y avasallan a su víctima de manera indescriptible. Pues tal es el poder del deseo, que generalmente tiene un origen noble, pero que puede volverse indecente, obsceno y ruin, cuando encuentra una forma de satisfacerse impunemente.